Buen día. El día de hoy vamos a exponer los temas vistos en la materia de ingeniería de vías. Mi grupo se conforma por Duván Ivanchi, Snyder Martínez y quien les habla, Anderson Fuentes. Análisis de estabilidad de taludes. La estabilidad de un talud se evalúa generalmente a través del factor de seguridad, el cual representa la relación entre las fuerzas resistentes y las fuerzas desestabilizadoras que actúan sobre una masa de suelo. Este factor es un indicador clave que permite determinar si una ladera o un corte de terreno, como los que comúnmente se observan a los lados de muchas carreteras del país, es estable o está en riesgo de deslizamiento. Cuando el factor de seguridad es inferior a 1.5, la probabilidad de falla aumenta considerablemente, lo que puede tener consecuencias graves sobre la infraestructura vial. Uno de los métodos más utilizados para calcular este valor es el método de círculo sueco de Frobenius, especialmente en suelos homogéneos o bajo condiciones estáticas. Un factor de seguridad bajo afecta directamente la durabilidad del pavimento, ya que la pérdida de soporte lateral o la infiltración de agua hacia la base de la vía puede provocar grietas, baches, deformaciones en la superficie de rodadura. Por ello, en los proyectos viales es fundamental realizar un análisis geotécnico detallado y aplicar soluciones como sistemas de drenaje eficientes, refuerzos con geomallas o anclajes de alta resistencia para garantizar tanto la estabilidad del terreno como la vida útil de la infraestructura vial. Parámetros geotécnicos. Para calcular con precisión el factor de seguridad en taludes, es indispensable contar con una caracterización geotécnica completa que incluya tanto ensayos de campo como de laboratorio. Entre los parámetros más relevantes se encuentra la cohesión, obtenida mediante ensayos triaxiales o de corte directo, que presenta la resistencia básica al deslizamiento. El ángulo de fricción interna, determinado a través de ensayos triaxiales consolidado drenados, el cual controla la resistencia de la fricción del suelo. También tenemos la densidad, humedad o saturación, medida en laboratorio, que influye directamente en el peso del suelo y en las cargas que éste genera. Tenemos también la presión de poros, que evaluada mediante piezómetros o modelación, ya que reduce la resistencia efectiva del material. También tenemos el nivel freático, identificado mediante sondeos o pozos de observación, cuya proximidad a la superficie incrementa el riesgo de inestabilidad en el talud. Pues estos parámetros son fundamentales para una evaluación confiable de la estabilidad de terrenos en proyectos viales. Bueno, en cuanto a la normativa aplicable para la estabilidad de taludes, la estabilidad de los taludes en obras viales en Colombia está regulada por una serie de resoluciones y normas técnicas específicas, estimadas por las siguientes entidades, emitidas por las siguientes entidades, entre las cuales encontramos la norma sismo resistente colombiana NSR 10. Esta regula el diseño estructural en condiciones sísmicas, considerando la estabilidad de taludes en zonas de alta actividad sísmica. También encontramos la norma técnica colombiana NTC 1410. Esta establece los criterios técnicos para el análisis y diseño de la estabilidad de taludes en obras viales. También encontramos el manual de estabilidad de taludes en geotecnia vial del INVIAS. Este proporciona alineamientos técnicos para el análisis y diseño de taludes en proyectos viales. También encontramos el manual para la inspección visual de obras de estabilización, también del INVIAS.
Este establece procedimientos técnicos y administrativos para la inspección visual de taludes, así como para la evaluación y mantenimiento de obras de estabilización. Estas resoluciones forman parte de las guías y protocolos orientados a la detención temprana de fallas geotécnicas y a la garantía de seguridad estructural en zonas susceptibles a deslizamientos, específicamente en el contexto de proyectos viales. Proceso de estabilización. Como ejemplo, para la estabilización de taludes tenemos el talud Tungita, el cual presentaba un factor de seguridad de 1 y se propuso la implementación de geomalla anclada, pues está siendo una solución efectiva para mejorar la estabilidad del talud y de la vía. Como primer paso, se realizó una limpieza del perfilado del talud para eliminar material suelto y conformar las pendientes. Como segundo paso, se realizó la instalación de la geomalla de refuerzo sobre la superficie del talud, extendiéndola desde la cima hacia la base. Estas geomallas proporcionan resistencia adicional, contribuyendo al control de la erosión. Como tercer paso, se realizó la instalación de los anclajes. Se perforaron orificios en el talud para la colocación de anclajes de acero de alta resistencia. Estos anclajes se instalaron y fijaron al suelo atravesando la geomalla. Como cuarto, se realizó la conexión y el tensionado. Las cabezas de los anclajes se conectaron mediante cables de acero galvanizado, formando una red que distribuye las cargas y aumenta la estabilidad del talud. Finalmente, se promovió el crecimiento de vegetación sobre la geomalla para reforzar la superficie y mejorar la integración ambiental del talud. Vías ferroviarias y de las mezclas asfálticas según pues el ejemplo 18.2. Los componentes de las vías pues tenemos infraestructura, superestructura y las instalaciones ferroviarias. Pues la parte más importante o la que estamos viendo pues es la infraestructura, que son pues las capas de material granular. Los movimientos de tierra en ferrocarriles pues se hacen por medio de las consideraciones geotécnicas, exploración del suelo y pues el ensayo de penetración y corte directo. Esto pues para poder determinar la estabilidad de las carreteras, de las tierras, perdón. Los procesos constructivos se basan en el desmonte y terraplenado. Esto con las excavadoras, compactadoras y niveladoras y pues el tratamiento de sedimentación con los diferentes pues, materiales que tenemos granulométricos. Que más adelante pues explicaré que la misma. La superestructura ferroviaria pues está compuesta por los rieles, los durmientes y las sujeciones, pues principalmente, ¿no? El balasto, como lo explicaba, es una parte muy importante porque es pues la encargada de absorber toda esta energía de los trenes y para que sea un buen balasto, pues tiene que ser una grava bien graduada según la USCS o una A1A o A1B según el LASTO. Los durmientes fueron los encargados de transmitir al balasto las energías que inyectan los trenes en los rieles. El riel, carriel o raíl también es el encargado pues del movimiento del tren y pues de fijar la trayectoria. El ancho de la vía es un componente muy importante en este caso porque pues entre más ancha sea la vía, más estabilidad vamos a tener. Sin embargo, pues en algunos casos no podemos usar vías tan anchas debido a las incapacidades pues de los diferentes escenarios, pero pues ahí tenemos el ancho métrico, que es para velocidades de menos de 100 kilómetros, el ancho de 1465 milímetros, que sirve para
velocidades superiores a 250 y incluso en algunos países como Rusia o India usan de mayor milimetraje, de mayor ancho. Las sujeciones, fijaciones o placabases son las que unen los rieles a los durmientes. Diseño de una mezcla de hormigón asfáltica. Pues según el ejemplo, teníamos las características del agregado, el porcentaje de peso de la muestra total, la gravedad y la gravedad específica a granel. Tenemos los datos de la prueba en marcha, los pesos de la muestra en el aire y en el agua, la estabilidad y el flujo, y la gravedad específica. El objetivo pues de esta diseño es determinar el contenido óptimo de asfalto, pues para dentro de los límites especificados por el método Marshall. Así calculamos pues la gravedad específica a granel de la mezcla o GMB y pues tenemos los diferentes pesos relacionando los pesos. El cálculo de la densidad aparente media, esto pues con la gravedad, los porcentajes de los tipos de agregados, esto, la estabilidad y flujo promedios, la gravedad específica a granel del agregado, el porcentaje de vacíos, y nuevamente el porcentaje de vacíos. El peso unitario máximo vemos que es cuando es del 6%, la estabilidad máxima cuando es del 5.5%, y estos valores pues las tenemos en cuenta para calcular el contenido óptimo de la mezcla, que es de 5.6%. Pues ya gracias pues, a los cálculos podemos determinar que la mezcla o el diseño de mezcla que tenemos es de tráfico medio, porque resiste pues una carga equivalente por eje de unas 1.600 libras. Podemos calcular el flujo y con el porcentaje de vacíos total de 3.9 podemos saber que la designación de estándar es del 1 con un porcentaje del 13%, con un porcentaje de vacíos, perdón, de los agregados minerales. Sistemas de clasificación de suelos. Esto se basa en categorizar los diferentes tipos de suelos en grupos que comparten diferentes propiedades físicas, químicas o biológicas entre sí, donde se analizan diferentes aspectos como la granulometría, la plasticidad, la composición química, estructura o color. Y se pueden determinar, en base a esto se puede determinar la capacidad de carga y la estabilidad que se le puede garantizar a una obra. Dentro de los sistemas que se utilizan aquí en Colombia para clasificar los suelos, se utiliza el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos SUBS, la taxonomía de suelos de USDA, la clasificación de tierras por su capacidad de uso y la leyenda revisada de la FAO. La clasificación de suelos es esencial en la selección de materiales de construcción, debido a que con esta podemos asegurar una integridad estructural de cualquier obra que se planee ejecutar. Así también se puede prevenir problemáticas como asentamientos o erosión de tierras, con el fin de que las construcciones sean duraderas y reducir costos optimizando materiales y mejorando la eficiencia en cada una de las obras. Sistemas de drenaje. Existen tres tipos de sistemas de drenaje. Como tal, los sistemas de drenaje se encargan de garantizar la seguridad vial, además de mejorar la durabilidad en las vías. Estos se dividen en tres grupos: superficial, transversal y subterráneo. El superficial son los que se construyen sobre el terreno y tienen el objetivo de recolectar, canalizar y evacuar las aguas pluviales. La transversal permite el paso del agua a través de la estructura, así como lo son los puentes o bóvedas, como lo que se mira aquí en la imagen. Y el subterráneo impide el acceso del agua a la vía. Este tiene la capacidad de eliminar la humedad en el pavimento y así evitar los deslizamientos, así como se mira aquí en esta imagen. Un ejemplo de superficial es
este que se ve acá, que es del diseño de una vía normal, el cual tiene cunetas, tiene bombeo, y como tal, los drenajes son esenciales en la integridad vial. La eficiencia que cumplen estos sistemas tienen como objetivo evitar desastres que perjudiquen a las comunidades que hacen uso de las vías. Desastres como lo pueden ser inundaciones, inestabilidad en los terrenos, ya que un mal sistema de drenaje puede incurrir en desfavorecer las condiciones de un terreno. Puede hacer que una vía que esté bien ejecutada se dañe desde sus cimientos, por decirlo así, y aumentando la inseguridad de los usuarios que la utilizan.